amigos y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo abrir y reparar lo que es un mando de Xbox o de Xbox 360 Slim. Este tutorial nos lo ha solicitado un suscriptor de nuestro canal, a los que desde aquí mandamos como siempre un cordial saludo, comentándonos de que tenía problemas con los botones de acción, que solían fallarle. Entonces, como nos han entrado un par de mandos para reparar, hemos decidido hacer un tutorial de cómo reparar este tipo de problema. Este tipo de problema suele ser porque entra suciedad, del sudor de las manos, algún líquido que se nos ha derramado en el mando. Entonces, dicho esto, lo primero que se tendría que hacer sería abrir lo que es el mando, pero como lo que estoy viendo últimamente, la mayoría de los fabricantes están utilizando lo que es la tornillería de Torx. Entonces, Torx o Torx, como queráis llamarla. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero hacernos con un destornillador de este tipo. Es el típico destornillador con 6 puntas, que lo podemos encontrar en cualquier casa electrónica, por internet, el Leroy Merlin, etcétera, etcétera. Eso sí, lo que hay que tener en cuenta es que hay dos tipos de puntas o de cabezas, ¿vale? Una que tiene, digamos, la base plana y otra que tiene un orificio en medio. En este caso, los mandos de Xbox se utilizan la que tienen el orificio en medio, pero yo, para aquellos que tienen la que tiene la base plana, os voy a enseñar un pequeño truquito, que es coger un destornillador de estos de punta plana, y con el destornillador vamos a meterlo justamente en el centro y con un poquito de fuerza vamos a partir lo que es la pestaña o la punta que hay en medio del tornillo, y así ya podríamos utilizar el que es digamos, de la base plana, que tiene la cabeza de Torx, de cabeza plana. Aquí en este caso yo ya lo he hecho y así voy a empezar a destornillar. Ya una vez quitado todos los tornillos de la parte de abajo del mando, lo siguiente que vamos a hacer será quitar lo que es la tapa de la batería o el portapilas, que es esta pieza de aquí, donde vamos a encontrar una pegatina como si fuese un código de barras que justamente oculta uno de los tornillos. Si no quitamos este tornillo, automáticamente no vamos a poder abrir lo que es el mando. Entonces nada, una vez que rompamos la pegatina, sacaremos el tornillo y ahora sí que ya podríamos abrir el mando. Para abrir el mando hay que hacerlo con cuidado, no hay que ejercer mucha fuerza, porque si tiramos muy fuerte podríamos partir cualquiera de las piezas de los gatillos o algún componente interno. Entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y cuando tengamos ya lo que es la tapa suelta, la quitamos y se nos quedará al descubierto lo que es la placa. Ahora el siguiente paso será desconectar lo que son los motores de vibración, los dos motores que tenemos en ambos lados. Si queremos también los podemos quitar. Y ahora lo siguiente es sacar la placa. Lo podemos hacer de la siguiente forma, o de aquí en el centro. Vamos a hacer una especie de movimiento de zigzag hasta que veamos que ya nos sale lo que es la placa entera. Ahora ya empezamos con los problemas que podríamos encontrar. Uno de ellos sería tener lo que son las almohadillas de contacto sucias, llenas de cualquier residuo, por lo tanto no harían lo que es el funcionamiento del contacto a la hora de pulsar. Entonces, con un bastoncillo lo impregnamos de alcohol o limpiacristales, con cualquier tipo de líquido multiuso, y con poca presión. No hay que hacerlo con mucha fuerza, porque si lo hacemos con mucha fuerza podríamos eliminar lo que es el componente que tiene la almohadilla, que es el que hace que, digamos, detecte el contacto, la pulsación. Entonces, con suavidad lo vamos limpiando y quitaríamos cualquier resto de suciedad que tuviese la almohadilla. Otro problema que se podría encontrar sería que la almohadilla estuviese rajada o cortada. Entonces habría que cambiarla, ¿vale? Porque al estar cortada, cuando pulsamos no llega a pulsar correctamente. Entonces tendríamos que cambiar lo que es la almohadilla. Bien, esto es lo que podríamos encontrar en este lado del mando. Ahora vamos con la parte de la placa. La parte de la placa, pues, como nos comentaba el suscriptor, era que le fallaban los botones de acción, que son estos 4 puntos de contacto, que también están compuestos de un material que lo que hace es, cuando toca la almohadilla, pues digamos, hace continuidad y reconoce lo que es la pulsación. Pues aquí igual, si tuviésemos cualquier residuo de sudor, cualquier líquido derramado o incluso polvo que nos obstruya lo que es el contacto, con el bastoncillo impregnado de alcohol, limpiacristales o cualquier líquido multiusos, también lo vamos a limpiar
con suavidad. No hay que hacerlo con mucha fuerza porque podríamos llevarnos el material que nos interesa. Aquí lo mismo, los botones también de sincronización, del start, el select y tal. Luego tendríamos aquí la cruceta. También, si tuviésemos cualquier residuo que nos obstruye lo que es el contacto, lo limpiamos. ¿Qué más podríamos hacer aquí? En el caso de, como ocurre en este mando, lo que fallaban son los gatillos superiores, es decir, estas dos piezas de aquí, estos dos pulsadores que tienen las puntas blancas, puede ser que haya entrado cualquier tipo de líquido, entonces al secarse pues se queda solidificado como si fuese una piedra, entonces también nos impide hacer una buena pulsación. En este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente: echamos un poquito de alcohol. No os preocupéis, podéis impregnarlo como queráis, que el alcohol no deja residuo, no oxida, o sea, no va a hacer ningún daño. Eso poco a poco el alcohol se va evaporando y desaparece por completo. Entonces, cuando lo tengamos lleno de alcohol, vamos a ir pulsando. Pulsaremos varias veces, por si en el caso que tuviésemos suciedad, para que se disuelva en el interior. ¿Qué más? Ahora, en el caso de que montemos el mando y este tipo de reparación no funcione, pues ya es aconsejable, os recomiendo que ya llevéis a reparar el mando, o si queréis compraros otro, porque toda la reparación que sean diferentes a la que hemos comentado ahora mismo, como puede ser cambiar ya el pulsador completo o cambiar lo que es el gatillo, los gatillos inferiores, ya suponen tener que desoldar de aquí o de esta zona de aquí. Entonces eso ya trae más complicación, por lo tanto sería mejor que lo hiciese una persona experta. ¿Qué más podríamos encontrar? Por ejemplo, hay a veces que la gente juega pues muy bruscamente y lo que hacen es esta pieza la sueltan. ¿Ven? Podemos ver aquí, esta pieza está suelta. ¿Qué ocurre? Que entonces esto frena con lo que es la carcasa del mando, por lo tanto se nos queda enganchado. Esto es muy sencillo, solo tendríamos que llevarlo al sitio, engancharlo de aquí y luego meterlo en el orificio correspondiente. Ya lo tendríamos todo fijado. Y bueno, yo creo que ya está todo. Todo lo demás, como he dicho, sería mejor que lo revisase un técnico. Y básicamente creo que hemos dicho las reparaciones más básicas de un mando de Xbox 360. Ahora toca el montaje. Para montarlo, pues lo primero que tendríamos que hacer sería poner los capuchones o las setas, como lo queréis llamar, de los joystick. Ahora cogeremos lo que es la carcasa de la parte superior del mando y lo vamos a llevar de la siguiente manera. Cuando ya veamos que ha sentado bien la placa, pues nada, los siguientes serán los motores de vibración. Los conectamos. Y ahora pues el siguiente paso será ya la carcasa inferior. Esto, para ponerlo, va de la siguiente forma. Primero metemos los gatillos y cuando ya tengamos los gatillos hay que introducir los muelles de contacto de las pilas o la batería. Ahora podemos ver que están todos los gatillos que no frenan y pues nada, seguiremos colocando lo que es la tornillería. Bien, ahora nos quedaría ya por último el tornillo que va dentro de lo que es la zona de la batería o las pilas, y colocaríamos pues la tapa. Ya tendríamos montado lo que es el mando. Pues nada, ya dicho esto, yo creo que aquí ya finaliza lo que es el vídeo tutorial. Y eso sí, antes de finalizar, pues recordar a aquellas personas que no están suscritas al canal que no duden en hacerlo, porque así recibirán todas las nuevas notificaciones de vídeos que vayamos subiendo al canal. Y por lo tanto, pues yo creo que ya está todo. Ahora sí que ya nos despedimos. Un saludo y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial.